El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Claude Bernard. Saludos, mis queridos genios. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias con su profesor Pedro González. En este video les explicaré un ejercicio de inducción electromagnética. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al video, seguirme por mis redes sociales donde me encontrarán como Espiral Ciencias y, muy importante, no olviden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios, con lo cual estarán ayudando al canal a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: una barra metálica con longitud L, masa M y resistencia R está colocada sobre rieles metálicos sin fricción que están inclinados un ángulo por encima de la horizontal. Los rieles tienen una resistencia despreciable. Como se indica en la figura, hay un campo magnético uniforme de magnitud B dirigido hacia abajo. La barra se libera desde el reposo y se desliza hacia abajo por los rieles. Determinar el sentido de la corriente inducida en la barra. ¿Cuál es la corriente inducida en la barra cuando ha alcanzado la rapidez terminal? ¿Y cuál es la rapidez terminal de la barra? ¿Cómo resolver este ejercicio? ¿Por dónde empezar? Lo primero sería comprender qué está sucediendo. Lo primero sería comprender que esta barra junto a estos rieles paralelos y junto a este borde inferior están formando una espira cerrada. Y el enunciado indica que hay un campo magnético que está apuntando hacia abajo. Y por lo tanto, esta espira está siendo atravesada por estas líneas de campo magnético y ese conjunto de líneas sería un flujo magnético. Y cuando la barra comienza a descender, el área que forma esa espira cerrada ahora es menor y por tal motivo el flujo magnético que atraviesa ahora a la espira es un flujo magnético menor. Quiere decir que hay una variación de flujo magnético. Y según la ley de Faraday, cuando hay una variación de flujo magnético en la espira o circuito cerrado, se induce una fuerza electromotriz. Y esto es lo que se conoce como el fenómeno de inducción electromagnética. Y esta fuerza electromotriz inducida será igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo multiplicada por menos. Y como se induce una fuerza electromotriz en la espira, entonces en la espira también se induce una corriente eléctrica I. Comprendido esto, entonces ya podemos comenzar respondiendo a la primera pregunta del ejercicio. Y antes de continuar, es muy importante informarles que si tienen complicaciones con alguna asignación académica de física o matemática, podemos apoyarlos con nuestro servicio de resolución de ejercicios de física y matemática. Para solicitar este servicio, solo debes enviar el ejercicio o documento que desees desarrollar a nuestro correo electrónico y en poco tiempo se te enviará una cotización en donde se te especificará el costo y tiempo de entrega de tu solicitud. Y ahora sí, continuemos. Lo primero que pide determinar el ejercicio es el sentido de la corriente inducida en la barra. Como en este caso, estamos en presencia del fenómeno de inducción electromagnética, para poder determinar el sentido de la corriente inducida en esa espira cerrada, se utiliza la ley de Lenz, la cual indica que el sentido de la corriente inducida se deduce a partir de un campo magnético que se opone a la variación del flujo magnético. Como ya se explicó anteriormente, en este caso hay una disminución de flujo magnético. Y en este caso, un campo magnético que se oponga a esa disminución de flujo magnético sería un campo que tenga esta misma dirección y sentido que este campo magnético inicial, ya que de esta forma estarían aumentándose el número de líneas de campo magnético, lo cual haría que ese flujo se mantenga y no disminuya. Y ahora, si analizamos estas líneas de campo magnético que se acaban de colocar y si aplicamos la regla de la mano derecha, con nuestra mano derecha imaginemos que estamos sujetando esta espira
y que nuestros dedos estarían en el sentido de las líneas de campo magnético, y también imaginemos que de nuestro pulgar sale la corriente, entonces al aplicarla correctamente se tendría que este es el sentido que tiene la corriente al circular por esta espira. Quiere decir que la corriente iría desde el punto A hasta el punto B de la barra. Y esto sería la primera parte del ejercicio. Y ahora procedo a resolver la segunda parte del ejercicio, en la cual me solicitan calcular la corriente inducida en la barra cuando se ha alcanzado la rapidez terminal. Importante mencionar que este término rapidez terminal es la rapidez que alcanzará la barra cuando la sumatoria de fuerzas sobre ella sea nula. Quiere decir que esta rapidez terminal sería una rapidez constante que alcanzará la barra. Y para poder determinar esta corriente partiremos de esta condición. Por lo tanto, hay que analizar todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Es decir, se hará un diagrama de cuerpo libre sobre esta barra. Y esto sería una vista frontal de la configuración que tenemos acá. Y para hacer el diagrama de cuerpo libre, este será el sistema de coordenadas que se utilizará, en donde el eje X es paralelo a los rieles por donde se desliza la barra. Y el eje Z, el sentido positivo, será saliendo de la pantalla. La primera fuerza que voy a representar en este diagrama de cuerpo libre sería el peso de la barra, el cual en este caso, como tiene inclinación con respecto a este sistema de coordenadas, él tendrá componentes. La otra fuerza que voy a representar sería la fuerza que ejercen los rieles sobre la barra, que sería una fuerza normal que es perpendicular a los rieles. Y otra fuerza que hay que indicar es la fuerza que ejerce el campo magnético, ya que por teoría, si en un conductor rectilíneo o un conductor de cualquier forma, si en él circula corriente y este conductor se encuentra inmerso en una región donde hay un campo magnético, el campo magnético ejerce sobre este conductor una fuerza magnética, la cual su módulo es igual a lo siguiente. Sería el producto de la intensidad de la corriente por L, que es la longitud del conductor, por B por el seno de alfa. Y en esta ecuación, este ángulo alfa es el que forma el campo magnético con el vector L, quien da el sentido de la corriente. Y en este caso, si analizamos la configuración, vemos que el sentido de la corriente sería saliendo de la pantalla en dirección Z positivo y el campo magnético iría hacia abajo, quiere decir que son perpendiculares. Por lo tanto, alfa vale 90 grados y al sustituir en esta ecuación y simplificar, se obtiene esta igualdad para la fuerza magnética. Y para determinar el sentido de aplicación de la fuerza magnética se utiliza esta regla de la mano derecha, en la cual el pulgar va con el sentido de la corriente, los otros dedos con el sentido del campo magnético y la fuerza magnética será perpendicular y saliente de la palma de la mano derecha. Al aplicarla correctamente en esta configuración, se tendría que la fuerza magnética, ella va a actuar completamente paralela a este borde horizontal de esta configuración y por tal motivo el ángulo que ella formará con respecto a este eje X del sistema de referencia será un ángulo phi, que sería este mismo ángulo que forma esta línea horizontal con los rieles en donde se está deslizando la barra. Sería un análisis básico de ángulos. Y por tener esta fuerza magnética e inclinación con respecto a este sistema de referencia, ella tendrá dos componentes. Ya comprendido esto, haré una sumatoria de fuerzas en el eje X, que es donde hay movimiento, y podremos observar que allí aparecerá la intensidad de corriente y la podremos despejar. Recordemos la condición de que la sumatoria de fuerzas sobre la barra es igual a 0 y recordemos que la sumatoria de fuerzas total sería la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. Si analizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X tendríamos lo siguiente: ¿qué fuerzas hay en el eje X? Contrario al movimiento está la componente en X de la fuerza magnética, por lo tanto la coloco con signo negativa ya que va contraria al movimiento, y en el otro sentido tendríamos la componente en X del peso y esta sumatoria sería igual a 0. La componente en X de la fuerza magnética, si analizamos este ángulo, tendríamos que es igual al módulo de la fuerza magnética por el coseno de phi. Recordemos que este ángulo phi es el que está formando esta fuerza magnética con respecto al eje X, por lo tanto se utiliza el coseno para calcular esa componente en X.
Si ahora se sustituye acá en donde está el módulo de la fuerza magnética, se coloca la ecuación correspondiente al módulo de la fuerza magnética que ya se dedujo anteriormente, se tiene que la componente en X es igual a la corriente por L por B por el coseno de phi. Y acá aparece la corriente la cual queremos calcular. La componente en X del peso, si analizamos este ángulo phi, sería igual al peso por el seno de phi. Y recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Luego sustituyo estas dos equivalencias en esta sumatoria de fuerza y se obtiene lo siguiente. Luego de esta sumatoria de fuerzas se despeja la corriente y se obtiene lo siguiente. Y luego vemos que tenemos la división del seno de phi entre el coseno de phi, lo cual sería equivalente a la tangente de phi. Y este sería el valor de la corriente que me están solicitando. Y ahora procedemos a resolver la última parte del ejercicio en la cual me piden calcular la rapidez terminal de la barra. Para poder calcular la rapidez terminal se hace una combinación entre la ley de Faraday, el concepto de flujo magnético y también se utiliza la ley de Ohm, la cual me indica que la fuerza electromotriz es igual a intensidad de corriente por resistencia. Para poder aplicar la ley de Faraday y luego compararla con esta ley que está acá, primero hay que desarrollarla. Recordemos que en la ley de Faraday se deriva el flujo magnético con respecto al tiempo. Y para poder desarrollar esta ecuación de flujo magnético, primero hay que establecer esta área. Recordemos que esta sería el área de la espira, la cual está siendo atravesada por ese flujo magnético. En este caso, la figura que se forma acá es un rectángulo y el área de un rectángulo sería base por altura. Y las dimensiones de este rectángulo serían L, que es la longitud de la barra, y el largo de ese rectángulo voy a llamarlo X, que es una distancia que está variando, porque recordemos que la barra va descendiendo y por tal motivo esa distancia X va disminuyendo. Y si colocamos el área en función de esos datos, se tendría que es igual a L por X. Luego, al sustituir esta equivalencia en la expresión de flujo magnético, se tiene lo siguiente. Importante mencionar que en esta ecuación de flujo magnético, θ es el ángulo que forman el campo magnético y la normal a la superficie que encierra la espira. Que la normal, recordemos que es un vector que siempre va perpendicular al área de la espira. Y en este caso, por análisis de ángulos, recordemos que el campo magnético va hacia abajo en dirección Y negativa. Si se analizaran estos ángulos con respecto al ángulo que tiene esta configuración, se tendría que θ es equivalente a ese ángulo phi. Y por tal motivo, al sustituir acá, el flujo magnético queda de esta forma. Serían análisis de ángulos básicos. Y luego, al sustituir la equivalencia del flujo magnético en la ley de Faraday, se obtiene lo siguiente. Luego, para poder derivar, saco las constantes de esta derivada y la derivada me quedaría únicamente de la variable X con respecto al tiempo. ¿Por qué X? Porque X es esta longitud hipotética la cual yo coloqué como dimensión de este rectángulo que está acá, y esa longitud va variando con el tiempo. Ella va disminuyendo. ¿Y a qué sería igual la derivada de una longitud con respecto al tiempo? Sería igual a una velocidad. Y en este caso, si estamos analizando la velocidad únicamente en este sentido, quiere decir que la derivada de esa longitud X con respecto al tiempo me estaría dando es la velocidad con la que se está desplazando esa barra, con la que está descendiendo. Y luego, al sustituir esta equivalencia en esta expresión de fuerza electromotriz, se obtendría lo siguiente. Luego, esta expresión la igualo con la ley de Ohm y me quedaría lo siguiente. Y ahora, acá en donde está la corriente, sustituyo su equivalencia, la cual ya se calculó anteriormente en la segunda parte del ejercicio. Sustituyo la equivalencia y me quedaría lo siguiente. Luego de acá se despeja la velocidad y me quedaría que es igual a lo siguiente, y el módulo de esa velocidad sería igual a lo siguiente. Y este sería el ejercicio. Espero les haya gustado. Si desean que resuelva más ejercicios de este tema, pueden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y muy importante, no olviden suscribirse, darle me gusta al video y seguirme por mis redes sociales, donde estaré colocando información referente al próximo contenido y próximos cursos que se estarán dando.
Nos vemos.